Hay caminos que se recorren marcados por el esfuerzo, la esperanza y por la paciencia. Otros se levantan piedra a piedra, como una forma de pensamiento que se materializa y que, al igual que el primero, construyen una identidad. El Camino de Santiago ha sido durante siglos un hilo que cose territorios, culturas y creencias. Un espacio de tránsito y de transformación, donde cada peregrino avanza no solo hacia un destino, sino hacia sí mismo. Sobre ese mismo eje, el camino de Antoni Gaudí en tierras del noroeste también fue tomando forma a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. León, Astorga y Comillas son etapas compartidas por ambos recorridos, lugares de acogida y de paso, pero también de permanencia. En ellos Gaudí dejó 3 obras singulares, profundamente distintas entre sí, adaptadas a su función y a la personalidad de quienes las encargaron. Como el peregrino, el arquitecto no repitió el camino, lo interpretó en cada tramo. El Capricho de Comillas abre este recorrido como la obra más libre y lúdica de Gaudí fuera de Cataluña. Proyectado entre 1883 y 1885 como residencia de recreo para Máximo Díaz de Quijano, el edificio se concibe en estrecha relación con el paisaje cántabro y con una idea moderna del ocio, ligada a la música, la luz y el contacto con la naturaleza. En él, Gaudí ensaya un lenguaje aún temprano, pero ya inconfundible: el empleo del ladrillo visto y la cerámica vidriada, la presencia constante de motivos vegetales, con los girasoles como emblema y una organización espacial que acompaña el recorrido del sol. Más que una vivienda, el Capricho es una declaración de principios donde la imaginación articula el espacio y convierte la arquitectura en una experiencia vital abierta al disfrute y a la modernidad. Fue hace ya como 13, 14 años y sobre todo recuerdo la energía. Estábamos ahí en la entrada, no teníamos nada, había una sombrilla y recuerdo esa energía, esa pasión de cada visitante que entraba. Era una batalla que había que librar, porque nunca podremos conservar el Capricho de Gaudí y transmitírselo a las siguientes generaciones si no es con nuestros visitantes. La gente quiere conectar con Gaudí y por eso nuestro equipo hacen de puente entre un arquitecto y un edificio increíble como el Capricho y un grupo de personas también increíbles que tienen cada uno sus necesidades, que son nuestros visitantes. Lo más importante es hacer la cultura divertida. En general, Comillas es un pueblo increíble porque de alguna manera marca el preludio de la modernidad. Hay que pensar que en este pueblo, antes de que el modernismo existiese en Barcelona, ya estaba trabajando Luis Dominic y Montaner o Jean Martorell. Tienen que ser conscientes que es una de las primeras obras que hace Gaudí, que se vuelca totalmente como arquitecto que quiere demostrar su valía. Y podríamos decir que es una obra manifiesto. Lo que a mí me atrae más es la forma, ¿no?, del edificio, cómo está concebido como una especie de media luna, ¿no?, siguiendo posiblemente una teoría de la época que era la teoría del croissant, que era una forma de adaptar la arquitectura a un clima ventoso y soleado, ¿no? Y esa forma orgánica, ese modo en cómo abraza el terreno, cómo recoge la luz. El Capricho es una arquitectura heliotrópica, funciona como un girasol, está repleto de metáforas. El invernadero es el corazón del edificio, ¿no? Es ese centro de esa arquitectura heliotrópica que funciona como un girasol, y lo que permite el invernadero es captar la máxima radiación solar y servir de estufa al edificio. Y también sirve de jardín de invierno. Es decir, que es un elemento fundamental. Hay que tener en cuenta también que el invernadero, en la época en que se construye el Capricho, era un elemento de confort fundamental en las grandes mansiones, ¿no?, de las clases superiores. El Palacio Episcopal de Astorga, iniciado en 1889, marca un giro hacia una arquitectura de mayor gravedad simbólica y espiritual. Encargado por el obispo Joan Baptista Grau, amigo personal de Gaudí, el edificio se sitúa en un punto de equilibrio entre la tradición gótica, el simbolismo cristiano y la investigación estructural propia del arquitecto. Su diálogo con la catedral cercana no es imitativo, sino interpretativo. Una relectura orgánica del gótico adaptada a las necesidades de su tiempo. La piedra granítica, las torres, los arcos y la compleja articulación de los espacios interiores responden tanto a la función institucional como a la idea de acogida y refugio. Aquí la arquitectura se pone al servicio de la fe sin renunciar a la coherencia constructiva ni al profundo sentido simbólico del lugar.
en un lugar donde no se conocía a Gaudí, pero donde él también trató de integrar este edificio, que finalmente se convirtió también en Museo de los Caminos. Estamos en la Sala del Camino de Santiago, por donde pasan miles de peregrinos a lo largo del año, y a través de ese camino pues también descubren la figura de este gran arquitecto que nos dejó un antes y un después en la ciudad de Astorga. También creemos que es una experiencia más del peregrino y del visitante, que Astorga no es un lugar más, sino que es ese momento de sensaciones, de experiencias y sobre todo también de poder encontrarse una sorpresa como la que aquí tenemos de una obra de Gaudí en medio de nuestra ciudad, una ciudad romana, una ciudad también episcopal, pero una ciudad donde Gaudí también quiso dejar su sello y donde es reconocida fundamentalmente por su edificio. Él aquí propone un proyecto neogótico que le va a servir para luego afrontar pues las obras ya del siglo XX, tanto civiles como continuar el proyecto de la Sagrada Familia con ya una arquitectura más basada en lo orgánico, en lo reglado. Aquí trabaja con un lenguaje arquitectónico que a él siempre le interesa, que le interesó, que es el gótico, que considera imperfecto, del que aprende pero que él completa con soluciones propias. Es un proyecto en ese sentido en el que da cierta continuidad al proyecto de la catedral. Él va a trabajar en un edificio anexo, en un solar anexo al catedralicio, y de alguna manera pues le da cierta continuidad a ese proyecto tardogótico de la catedral. La gente se sorprende porque visita a la vez un templo, un palacio residencial, un castillo, una fortaleza para el obispo. También es singular en lo decorativo, propuestas a nivel ornamental pues realmente sorprendentes, como por ejemplo el uso de la alfarería popular, haciendo protagonistas a los alfareros de Jiménez de Jamud, este pueblo leonés cercano a Astorga y que dejó una huella enorme en el proyecto. La Casa Botines de León, hoy Museo Casa Botines Gaudí, se integra de forma rotunda en el centro urbano, combinando función comercial y residencial con una imagen de solidez y permanencia. Construida entre 1891 y 1892 para los comerciantes Fernández y Andrés, el edificio responde a las exigencias del comercio textil y de la vivienda moderna mediante soluciones estructurales innovadoras. Su apariencia medieval, muros de piedra, torres angulares y foso perimetral, encierra una arquitectura plenamente racional en la que cada elemento formal y ornamental cumple una función precisa. En Botines, Gaudí demuestra que su arquitectura no solo es un ejercicio decorativo, sino una respuesta rigurosa y consciente al contexto social, económico y urbano de la ciudad. El principal atractivo de la Casa Botines radica en que supone un testimonio más de la genialidad de un arquitecto irrepetible para insuflar a sus obras de un conjunto de dimensiones simbólicas de una riqueza absolutamente extraordinaria, en las cuales la inspiración en la naturaleza, en la geometría, la riqueza imaginativa y espiritual se sintetizan a través del símbolo para poder desplegar un conjunto de significados de una extraordinaria riqueza. Gaudí sintetizó las alusiones al clima leonés y convirtió Botines en un palacio de invierno, en un castillo de hielo y cristal. Y sobre todo lo concibió en dos niveles de significado muy ricos, como la casa de un dragón, el dragón de la leyenda de San Jorge, y lo convirtió también en la perfecta expresión de un castillo del Grial. Una fusión entre Montserrat, Montsalvatge, Camelot y otro conjunto de imágenes que se sintetizan en la presencia en el exterior de una copa bien visible sobre la cual se asienta la lanza de Amfortas y que acaba culminando en este mismo espacio en el que ahora estamos, con una especie de cámara secreta en la cual los secretos de la iluminación y del Grial convierten a la Casa Botines en un espacio de expresión arquitectónica sublime, de curación y de sublimación de todas las fuerzas materiales en un sentido profundamente espiritual. Hoy el Museo Casa Botines Gaudí de León se ha convertido en un gran foco cultural de la ciudad de León. En poco tiempo, de un edificio vacío sin uso, ha transmutado en un ágora cultural que cada semana acoge presentaciones de libros, conferencias, cursos, talleres para niños prácticamente a diario, y no solo dentro de sus muros, sino que también la actividad cultural
trasciende al exterior y acogemos cada año la Feria Modernista, por poner un ejemplo, que transforma el exterior del museo en un viaje a los tiempos del modernismo, el cumpleaños de Gaudí, que celebramos siempre en el exterior del museo, o el Día de San Jorge, que es una de las celebraciones más importantes del museo. Con todo ello, el Museo Casa Botines Gaudí ya es un centro imprescindible y el museo privado más visitado de Castilla y León. Caminar hacia una obra de Gaudí es también caminar hacia una forma de entender el mundo, lenta, consciente y profundamente conectada con el entorno y con las personas. Frente a la prisa, el detalle. Frente a la repetición, la singularidad. Frente al destino inmediato, el sentido del trayecto. A 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, este camino compartido nos invita a mirar sus obras no solo como hitos arquitectónicos, sino como etapas de una vida y de una manera de crear. El Camino de Santiago y el Camino de Gaudí se entrelazan así en un mismo gesto, porque todo camino verdadero, el del peregrino, el del artista, el de quien hoy recorre estas obras, no se mide solo en kilómetros, sino en etapas fruto de la hospitalidad, de la perseverancia y de la imaginación.